Buena tarde, y estamos aquí, la Escuela de Periodismo, Comunicación y Ciencias Sociales Rizal Kapuczynski, platicando sobre periodismo con periodistas de verdad, ¿no? De estos que salen a las calles, dan información y no solamente están transmitiendo ahí datos sin sentido, sino quienes tienen esa construcción de la verdad primaria, de las fuentes primarias. Está con nosotros Francisco Sarabia de Río 12, muchas gracias, Francisco. Roberto Meléndez de Uno más Uno, Urbano Barrera de Ovaciones y Eduardo Camacho de Columna Caja Negra. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. Ustedes son los que pues nos dan la historia de manera inmediata, pero esta historia pues muchas veces no es tan fácil de contar. ¿Por qué ser periodistas? ¿Por qué ustedes decidieron ser periodistas? Bueno, hay diferentes opiniones, ¿no?, sobre el particular. Una, porque no tenemos dónde trabajar. Yo al menos entré al Heraldo de México en 1968, cuando se viene lo del 2 de octubre. Entonces, ajá, suspenden clases en todas las escuelas. Sí. Y me dan oportunidad de entrar al periódico, tendría 16 años, y me dan como ayudante de redacción. Entonces ahí, quien huele la tinta una vez ya no la vuelve a olvidar. Entonces ahí me nace el amor del periodismo. Porque, como diría el Indio Fernández, ¿quién vio conmigo? El Indio, para ir al cine, es el mejor de los instrumentos para comunicarse y plasmar la imagen real de lo que se vive en un país. Así el periodismo. Vas a narrar, vas a detallar o vas a hacer lo posible porque tu público, porque el lector sepa realmente lo que está pasando en el país. No vamos a maquillar la información como lamentablemente lo hacen algunos medios de comunicación. Por eso, ¿a qué obedece? Obedece a que hay muchos intereses de por medio. Pero esa es la pregunta que tú me haces, ¿por qué? Porque quería transmitirle a la gente realmente lo que sucede en el país, que nos afecta a todos, ¿no? Sobre todo a la clase más necesitada. ¿Por qué? Porque la engañan. No le presentan un panorama real de lo que somos, ni de lo que podemos ser. Entre más ignorantes estemos, para muchos gobernantes es lo ideal. Eso es porque voy a meter el periodismo también. Obviamente pues te tienes que preparar a través del tiempo. Ahora son los egresados de las universidades los que ocupan los primeros lugares. Antes era diferente la formación de un periodista. Cuando te formabas desde ayudante de redacción, pasabas a cables, que había cables, no sé si mienta Barrera. El hueso. Ya que te daban una oportunidad de reportear, te mandaban un día a educativas, otro a policía, otro a presidencia, otro a agrarias, a religiosas, y mañana tienes un desayuno, y mañana tienes la guardia nocturna, que era de 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, y luego al otro día tienes un desayuno a las 9, o sea, te formabas realmente en las redacciones, asistido obviamente por gente de renombre, ¿no? Como eran, por ejemplo, en ese tiempo estaba don Roberto García, estaba Joaquín López Dóriga, o sea, mucha gente que estaba Marco Aurelio Carballo, estaba José Agustín, o sea, gente que la aprendías. Lamentablemente ahora ya con los medios electrónicos ya no aprende nada, ya distorsiona la realidad. Don René Chambón. Estaba René Chambón, estaba don Fernando Gómez Arias, o sea, había verdaderos, ¿qué te diré? En la afición, por ejemplo, estaba Frainano, estaba Tommy Albat, estaba don Fernando Marcos, o sea, verdaderas leyendas del deporte, como ahí en el Heraldo, por ejemplo, estaba Pepe Falconi, que se mató en el avionazo cuando aquella gira presidencial, fundador. Él hizo el su columna era Café Político, que luego ya se lo agenció otro columnista, porque ahora ya cualquiera es columnista. Aquellas personas eran verdaderamente preparadas. Estaba en Excelsior Carlos de Negri, bien o mal, yo no sé, porque no soy juez. Estaba José Luis Mejías, el que tú me decías hace rato, Lalo. En fin, había cantidad
los periódicos estaba Cine Mundial, no sé si te acuerdas tú, Barrera, de Cine Mundial, estaba La Afición, estaba El Esto, estaba Ovaciones, estaba Últimas Noticias, que yo trabajé en Últimas Noticias. Quien nos hacía sombra nada más era Ovaciones, que Urbano estaba ahí, era La Lucha con Urbano diario, y él en la segunda edición, y yo también en el vespertino. Entonces era una lucha leal, ¿no? Era una lucha leal. Y éramos más solidarios que ahora. Ahora ves, están divididos. Están divididos porque van por sus intereses. O es gente que se le olvida o no conoce el pasado, y el que no conoce el pasado no va a conocer, claro, ni el presente ni el futuro. ¿A ustedes les toca este cambio de llamar el viejo periodismo con este nuevo periodismo que ya tiene otro tipo de fuentes, que ya tiene otro tipo de relación con la información? ¿Cómo ha sido ese cambio en ustedes que les toca esta transición? Pues yo creo que lo único que cambia aquí es realmente las máquinas, porque un homicidio es un homicidio aquí en China. Un robo es lo mismo, un fraude y esto y lo otro. Ahora ya le cambian delito de alto impacto. O sea, lo que cambia, tú llegas llegabas a la máquina, la Remington, y haces lo mismo que haces en la computadora. O sea, yo no le noto un cambio. Aquí es más de forma que de fondo. Porque los políticos son los mismos rateros de siempre. Los deportes, el futbolista es lo mismo Messi, que fue Pelé, o sea, todos tienen su momento. Todos tienen algo positivo. Entonces yo digo, periodismo moderno, el delito sigue siendo lo mismo, la política sigue siendo la misma, las enfermedades, ahora ya evolucionó que el coronavirus, ¿no? Pero pues es la evolución, no tanto del periodismo, sino antes se moría, por ejemplo, de tuberculosis, que ahora puede ser el equivalente al coronavirus. O sea, lo va a decir, tantos muertos de coronavirus, tantos muertos de tal. Y Barrera es más joven que yo, y él sí le pudo estar más en el cambio que yo, porque yo sí empecé con cincel y piedra. Entonces ya Barrera viene más para acá. Obviamente Lalo pues va antes que yo. Sinaloa igual, o sea, Sinaloa sí es periodista de escuela. No creo que haya hecho en la redacción. Es de escuela. Yo conocí a Barrera hace 20 años, cuando menos. 5 años. Entre estos periodistas profesionales de escuela y los que se forman en la redacción, ¿qué cambios hay? Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta estos cambios porque uno de los oficios o profesiones que más ha sufrido estos cambios a nivel local y a nivel global es el periodismo, ¿no? De entrada, los cambios tecnológicos que se han vivido a partir de los años 80 han marcado mucho esta profesión, ¿no? Porque como le decía don Bobby, pues ciertamente era un oficio justamente, ¿no? Entonces, en la medida en que vas sujetando esta profesión o este perfil a cánones que tienen que ver con el movimiento, con la vanguardia que va generando el mundo, pues obviamente tú tienes que irte actualizando, modernizando, aunque el periodismo sigue siendo en esencia lo mismo, los principios no cambian, pero la forma, las tecnologías, las nuevas tecnologías, esto obviamente ha generado cambios que en mucha o muy buena medida han desfasado, ¿no?, al gremio, en el sentido de que hay periodistas que no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, hay periodistas que siguen acostumbrados a seguir haciendo ese periodismo que en esencia es y seguirá siendo el de siempre, ¿no?, de defender los principios éticos, lo que tiene que ver con una redacción que muchas veces no concuerda con lo que estás haciendo ahora con la era digital, ¿no?, de que nosotros estamos acostumbrados a hacer una redacción más apegada al formato periodístico de los géneros, ¿no? Cómo hacer un reportaje, cómo hacer un artículo de fondo, cómo hacer una nota periodística, y ahora no, te tienes que encuadrar
a ese formato que te dice que tienes que hacer una nota digital para internet con 40 o 140 palabras, ¿no? Y creo que eso ha sido muy importante para ejemplificar estos cambios que hemos venido viviendo en la parte técnica, ¿no? En la parte social, obviamente, pues hay mucho que contar, ¿no? Porque finalmente, pues ahora a la sociedad no le importa mucho que tengas un periodista que cuide los valores éticos, ¿no? Que maneje los valores que tienen que ver con un periodismo honesto y veraz. Ahora lo que quieren es nada más que produzcas información, no importa quién sea, cómo lo hagas, qué pienses, porque sabes que de un momento a otro la información que estás publicando en un rato más pues ya es historia, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver para explicar estos cambios que estamos viviendo, esta transición, ¿no? Que realmente creemos que es importante destacarla para entender ese nuevo periodismo que estamos viviendo, ¿no? Pero yo más que todo, más que al periodista, yo lo que tú dices de valores éticos, yo se lo achaco a los editores, a los dueños de los medios de comunicación, que son quienes realmente manipulan la información. Porque el reportero sale a trabajar, tú recibes órdenes. Entonces, ya no hay periodistas como aquellos que dirigían un periódico, ahora son empresarios los que dirigen. Un empresario va a cuidar la empresa, va a cuidar sus intereses. Y como dice Paco, uno se olvida de la ética, no uno como reportero, sino te marcan la directriz. En mi caso no es así, no creo que sea el de nosotros. Pero tú tienes un editor, tienes un dueño, y así tengas todos los blasones del mundo, te dice, la quiero así, y de ahí no te mueves. O vete de aquí, ¿no? No sirves a tus intereses. Ustedes cubren una de las fuentes más interesantes en el periodismo, por llamarlo de alguna manera, que es la de justicia federal y de la Ciudad de México. ¿Cómo es esta relación entre la ética periodística y las relaciones con el poder? Bueno, yo quisiera comentarles, el periodismo se volvió político-policiaco allá por poco antes de la muerte del cardenal Posadas, ¿no? Ahí es cuando se combina todo lo político con lo policíaco, con lo de justicia. Pero vamos a remontarnos un poco, ¿no? Vamos atrás. La materia prima de un periodista, dígase formado en las redacciones o formado en las academias, en las universidades, es la misma. Ajá. El periodista trabaja con la información y con el lenguaje. Y así sea un periodista que salió de las universidades, si no tiene buena información, si no investiga, si no se mete, y si no tiene una buena forma de comunicar a través del lenguaje, está perdido, ¿sí? Quien domina la investigación, quien tiene sus redes de contactos, quien obtiene toda la información y después la sabe plasmar y la difunde, yo creo que ese es la persona que se puede llamar periodista, ¿no? Y la que obtiene como fuente primaria de ingreso la tarea de informar, de comunicar, ¿no? El que entrega su vida a la comunicación. Hay muchos especialistas que pueden ser funcionarios públicos, que pueden ser expertos de alguna rama, de cualquier lugar, y escriben, pero eso no los hace periodistas. Ellos son especialistas y son colaboradores, pero quien se gasta las suelas, quien anda en la investigación, en la sierra, en el peligro, en las fuentes de justicia policíacas, quien arriesga la vida en la sierra con los narcotraficantes, en los barrios y todo eso, yo creo que ese es el periodista, independientemente de dónde venga, ¿no? De dónde se formó. Cuando nosotros empezamos a ver todo eso, nosotros tuvimos que adaptarnos a los formatos. Bien lo dice Bobby, lo dice Paco, Lalo, todos venimos de una generación diferente por edad, pero ahorita ya todos ya somos periodistas multimedia, ¿sí? Nos tuvimos que adaptar al cambio. Bobby empezó antes, pero ahorita él ya maneja televisión, ya maneja comunicación en radio, ya maneja comunicación en portales, ya sigue con su comunicación a través de diarios impresos. Ahorita ya ningún periodista, ningún comunicador profesional se puede permitir nada más hacer
periodismo para un medio, sino ya tenemos que entrarle a esa comunicación multimedia, ¿no? Ya tenemos que adaptarnos, alguien hasta nos grabamos solos, tomamos fotos, tenemos que entregar contenidos porque la dinámica de la información así no lo exige. Y sobre todo tenemos que competir con las nuevas generaciones, que son muy buenas. Yo creo que lo que les falta a muchos de los compañeros que empiezan es formarse en el rigor periodístico. Yo siempre he sostenido que las redes sociales son muy buenas, porque la red social es un instrumento neutro, ¿sí? Es un instrumento neutro si lo vemos en la cuestión tecnológica, ¿sí? Ahora lo que tienen que hacer los compañeros o la gente que se apropia de los instrumentos técnicos es capacitarse en el periodismo. ¿Para qué? Para que en las redes pueda haber buenas notas informativas, ¿sí? Que se investiguen bien, que cumplan con todos los elementos, tanto del periodismo, como que cumplan con las cuestiones legales, ¿sí? En las redes sociales, si entraran a una legislación, todos estarían en la cárcel, ¿sí? Porque para todos es muy fácil hablar y decir y enjuiciar y difamar y violar todas las leyes. Pero va a llegar el momento en que haya una legislación o que se aplique la legislación para las redes sociales y ahí los compañeros o quienes insertan sus contenidos en las redes sociales se van a tener que sujetar a la ley, ¿no? Porque es muy fácil difamar en redes sociales cuando el mensaje vuela y no se captura, ¿sí? Los que tienen mayor presencia, ahí sí se captura y puede haber responsabilidades, ¿no? Hay varios casos ahorita en litigio, hay un caso de un compañero que lo están demandando con 10 millones de pesos, hay antecedentes de una mujer con 5, pero lo que ha cambiado son nada más los formatos, ¿sí? Moisés bajó con una piedra, Gutenberg le echó la mano y ya creó la imprenta, a nosotros nos ha tocado el tránsito entre las máquinas mecánicas, el tránsito entre las computadoras donde había discos, acetato, floppies, y después ahorita ya estamos en la era de las tablets, de los celulares, y se van a modificar todos los formatos. Lo que no se modifica, lo que dice Paco, lo que dice Bobby, son los géneros periodísticos. Ahí es donde las escuelas de periodismo no pueden desaparecer, porque la estructura de una nota informativa es específica. La estructura de una crónica tiene que cumplir con sus normas. La estructura de una crónica, de un reportaje, de un ensayo, de todo esto, tiene que cumplirse. Por ahí hay alguien que dijo que cualquier persona es un medio de comunicación. Y si lo vemos en el rigor técnico, sí, cualquier persona con que tenga un smartphone, un celular, es un medio de comunicación. Claro, porque está comunicando, está cumpliendo el ciclo de que él transmite el mensaje y llega a un destinatario. Pero de que lo haga con calidad y con profesionalismo, eso es otra cosa, ¿sí? Una persona que no está capacitada en el periodismo puede de primer golpe, de primer impacto, comunicar, pero no rebasa el espacio de conversación. Las redes son espacios de conversación, más no son medios de comunicación formal y medios de comunicación formal periodística. No es lo mismo decir, acaba de chocar el metro entre dos trenes y nada más que se quede ahí, en el registro del hecho, allá transmitirlo de manera profesional con todo. Claro, la oportunidad sí la van a tener, la van a ganar, pero después de ahí siguen más cosas, siguen mucho más cosas. Yo no sé si un compañero o una persona de redes pueda en este momento editar, armar una página de periódico, armar un formato en internet, un blog. O sea, no nada más es tomar por tomar el micrófono y vociferar. Yo creo que se debe tener respeto por la profesión, se debe tener una mística. Yo no creo que ahorita cualquier persona, porque sepa curar del estómago, se diga médico. Yo no creo que cualquier persona que sepa defender o alegar derechos se pueda decir abogado. Yo no creo que cualquier persona que
que sienta que puede mover un avión, se dé el lujo de transportar a 280 personas de México a Europa. O sea, para todo debe haber una especialización. Claro que como esta profesión tiene que ver mucho con los intereses políticos, tiene que ver mucho con las tendencias de los jefes de información, de los directivos de empresa, de los dueños de empresa, ha sido muy ninguneada, ¿no? Muy ninguneada. Seguimos siendo un oficio, tenemos que decirlo así, seguimos siendo un oficio porque por gracia gubernamental no estamos en la tabla de profesiones, estamos en la tabla de oficios, junto con el reportero, con el repostero, que son muy dignos, ¿no? Hay unos postores excelentes y personas honorables, pero el presidente Salinas se encargó de mandarnos ahí al sótano de la tabla de oficios, cuando yo creo que merecemos estar en la de profesiones, porque tenemos el mismo riesgo, corremos el mismo riesgo, a veces más, como todos los profesionales. Y entonces sí tenemos que seguir dando una lucha, sí tenemos que cuidar las escuelas de comunicación, sí tenemos que ir a campos donde las libertades se amplíen, sí tenemos que ir a buscar figuras como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Comunicador, el Ombudsman del Lector, defender los catálogos deontológicos. Tenemos que robustecer la profesión. Robustecer la profesión, ¿por qué? Porque ¿a quién le conviene que desaparezcamos? ¿A quién? A la gente que no le gusta que haya quien los cuestione. A nadie le gusta que le digan, usted está mal, usted no puede hacer esto, usted está cayendo en una ilegalidad, no se vale que pase esto, no se vale que pase lo otro. Obvio, ellos son los más interesados en crear conflictos, en descapitalizar a la profesión, sino ellos quieren nada más que existan miles de comunicadores vacíos, miles que hagan información de primer impacto, de primer momento y que no se continúe. Los formatos son muy buenos y yo creo que bienvenidos son los compañeros que manejan redes sociales y bienvenidos son también los periodistas profesionales a las redes sociales. Imagínense que ahorita los periodistas profesionales ocupen las redes sociales. Van a hacer unos contenidos tremendos de calidad. Nada más hay que adaptarse a los formatos. Es nada más. Y que también sean bienvenidos los compañeros que hacen redes sociales a la especialización periodística. También es bueno. Se puede convivir muy bien. Y aquí lo más importante es trabajar en buenos contenidos por la sociedad. Yo creo que el fin prioritario, el fin principal del periodismo es trabajar por el beneficio de la sociedad. Porque si la sociedad tiene información, se empodera. Si la sociedad tiene cultura, se empodera. Si la sociedad tiene información y cultura, tiene participación y se empodera y se va a defender más, va a tomar mejores decisiones. Entonces no tenemos que permitir que nos rompan ese canal de comunicación, que lo hagan vacío. Ahora nos estamos exportando noticias, ¿no? El coronavirus. Es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. Si nosotros vemos el número de personas que ha fallecido por coronavirus, yo creo que nos toca ni de a uno por municipio si tomamos en cuenta Oaxaca. Entonces no es una muestra representativa. Nada más que como ahorita hay facilidad de redes sociales, nos enteramos de que ya murió el médico chino, pero de aquí también se ha muerto mucha gente de influenza, de diabetes, de todo. Y no creo que en China les preocupen mucho los que mueren de diabetes en México. Nada más que tiene que ver con muchas cuestiones políticas, geopolíticas, de explotación, de intereses, de manifestación de los gobiernos, de quién delinea la información a nivel de hemisferios, polos. Hay muchas cosas que tienen que ver y no irnos con los juicios ligeros, ¿no? Gracias. Y la relación que se menciona, que mencionan, perdón, sobre esta oportunidad de dar información a la sociedad para que tome mejores decisiones y participe en la exigencia de sus derechos, también los ha puesto en un riesgo mayor, ¿no? En México es uno de los países que tiene el mayor número de periodistas asesinados, obviamente por su labor. ¿Cómo se ha presentado este asunto? ¿Cómo lo han vivido ustedes?
Bueno, de entrada hay que tomar el antecedente que menciona Urbano, ¿no? De que siendo una profesión que está estigmatizada como un oficio, obviamente las condiciones en que vive un periodista y ejerce la profesión, pues es muy limitada, ¿no? Sobre todo por las carencias que te enmarcan en un rango de sobrevivencia, y creo que esto está vinculado también con ese riesgo que tiene la profesión, ¿no? Obviamente estamos insertos en una región que está plagada de inseguridad. Somos la región más insegura del mundo, Latinoamérica, y obviamente México, pues un país que está hartamente contaminado por temas o por conflictos como el del narcotráfico. Pues esto es una suma tremenda, ¿no? Que hace que la profesión o el oficio por sí solo se convierta en lo más riesgoso que hay, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con ese binomio que está generando el periodismo y los intereses políticos, ¿no? Creo que si hay algún actor social que pueda incidir mucho en todos estos cambios y esta reconfiguración que el país está viviendo, es el periodista, ¿no? Entonces, pues creo que si existe esta vertiente, pues obviamente el Estado tiene un interés muy marcado en controlar el oficio o la profesión periodística, ¿no? Yo, más allá de establecer que si es una profesión muy riesgosa o no, habría que entender por qué es riesgosa y quién está detrás de todos estos riesgos, ¿no? Es esa relación tan perversa que existe entre el Estado, el narcotráfico, para poder seguir sometiendo a estos formatos de oficio periodístico riesgoso, ¿no? Porque finalmente, ciertamente México es un país de alto riesgo, pero también lo son en otras regiones del mundo. Lo cierto es que aquí pues no hay la mínima voluntad política para que tú puedas ejercer un periodismo independiente, un periodismo libre. ¿Por qué? Porque en principio los niveles de impunidad que tenemos en el país son tremendos, y parece ser que no hay la mínima voluntad política de los gobiernos para poder frenar esta situación. Vamos con una última pregunta. ¿Ustedes recomendarían que se estudiara periodismo, que se dedicaran a la labor periodística a las nuevas generaciones? Yo creo que ahí son decisiones personales, ¿no? Son decisiones personales, así como hay buenos médicos, pues quien tiene vocación para el periodismo lo debe de afrontar, como dice Urbana, con todos los peligros opacos, las consecuencias. Porque si no, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, quien quiera estudiar y comunicar libremente, comunicar lo que es bastante difícil, porque los medios están controlados. Los medios obedecen a una política de más arriba. Y uno como reportero, pues eres un empleado más, ¿no? O sea, tú vas a hacer lo que te van a decir generalmente, aun cuando vayas en contra de tu voluntad. Pero si un joven quiere estudiar periodismo, es que bienvenido, o sea, las puertas están abiertas para todo, ya sea oficio o profesión, porque a mí no se me hace estigmatizante que digan oficio. ¿Por qué? Porque uno es independiente, o sea, uno responde por sí mismo, y así te llaman, o que es un oficio, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, que Urbano me hizo favor de invitarme a un congreso, que si era oficio o era periodismo o era profesión. Entonces llegué a la conclusión de que decíamos, es un apostolado. ¿Por qué? ¿Cuánto gana un reportero? Son salarios de verdaderamente de lástima, de lágrima. Entonces, hayas estudiado o no, si eres amigo o tu papá o tu tío es amigo del dueño del medio de comunicación, vas a llegar sin ningún problema. Pero si no tienes influencia, difícilmente te van a dar una columna o te van a dar unas fuentes. Como dice Urbano, llega un economista ahí, él es economista, no es periodista, no es reportero, pero son los que tienen el control sobre los espacios. Ahora, ¿quién controla la tinta, las láminas
¿Quién controla el papel periódico? ¿Quién controla todo eso? El gobierno. ¿Le recomendarías a los nuevos chicos, a los periodistas nuevos, seguir estudiando comunicación, dedicarse al periodismo? Ya lo decía don Bobby, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver con una elección personal, porque hay periodistas que crecimos, nos formamos en una generación anterior con una visión muy diferente a lo que es hacer periodismo. Y bueno, pues ahora, más que recomendarles a los periodistas o a los estudiantes o a los jóvenes que estudien periodismo, a mí me gustaría recalcar que para tomar en cuenta esa elección hay que primeramente demarcar muy bien los límites de un periodismo responsable a un periodismo que se hace como un pasatiempo, ¿no? Creo que eso es muy importante para valorar y entender el quehacer periodístico y los contenidos que vamos a promover, ¿no? Ya sea en redes sociales, en los medios impresos, electrónicos, pero creo que estudiar periodismo hoy siempre va a valer la pena, porque es una profesión que exige un compromiso muy fuerte con la sociedad, aunque ahora las escuelas de comunicación están formando periodistas con una visión muy light, muy plus, que en cierta manera no te dan esa formación que exige hacer un periodismo como lo plantea el periodismo en esencia, ¿no? Entonces, si van a hacer periodismo, háganlo de manera profesional, aunque sea a nivel de oficio, pero hay que hacerlo profesionalmente. Bueno, yo pienso que mientras exista una manifestación... Un paréntesis. El señor Barrera es catedrático porque él fue maestro en una universidad de periodismo, ¿eh? Eso era lo que quería decir nada más. Él sabe perfectamente todo eso. Yo pienso y creo que mientras haya una manifestación humana, tiene que haber comunicación y tiene que haber periodismo. Pero más allá, mientras exista una injusticia, también tiene que haber periodismo. Y coincido con Bob y coincido con Paco. Nada más que el periodismo no es una tarea fácil. Es una tarea que exige rigor, que exige preparación, que exige estar leyendo todos los días, escribiendo todos los días, estar alimentándose de todo tipo de lecturas, ¿sí? Desde el graffiti que está en la placa del camión que va circulando en el barrio más humilde, a el graffiti que está en los baños públicos, hasta la buena literatura, los libros especializados. El periodista debe llenarse de mucha información para comprender el contexto. Debe tener rigor, mucha disciplina, y sobre todo, el periodismo no es una profesión para enriquecerse. Hay a muchos compañeros que les va excelentemente bien, y si este mensaje va a llegar a una escuela de periodismo, yo les deseo que a la mayor parte de los compañeros que se forman les vaya excelentemente bien en su proyección profesional, en su calidad humana, en su ingreso monetario, que les vaya muy bien, yo les deseo. Pero yo también les pediría que respeten ese rigor, esa preparación diaria, puede ser en la calle, en las redacciones, en los libros, en las escuelas, en todos lados. Que sea cultura más que academia. Es básico prepararse también académicamente con todos los formatos, principios, los métodos, sí. Pero yo sí los convoco a que estudien periodismo, y que sean los medios que le den voz a la sociedad que está tan lastimada, que sigue estando muy lastimada, porque todos pensamos que hoy todos tienen un smartphone, ¿no? De la manzanita, del platanito, No es cierto eso. Hay gente que todavía no come en un día, que no come en 2 días, que se sigue muriendo por una infección en el estómago, que no tiene educación. Es alarmante saber que 700, casi 800 escuelas tuvieron que cerrar porque no tenían agua en los baños,
porque no tenían energía eléctrica, porque están olvidadas, apartadas. No vamos a pensar en conectividad e internet, entonces eso ya es mucho pedir, ¿no? Pero no todos son las grandes concentraciones, no todos son los viajes a Nueva York, a París, a Tokio. El periodismo debe estar a nivel de tierra, el periodismo debe estar en donde hay necesidades. El periodismo debe también estar en la Fórmula 1, debe estar en todos lados, pero mientras haya o exista una manifestación humana, debe haber periodismo porque se tiene que comunicar y sobre todo porque se tiene que defender a los que no tienen forma de defenderse. ¿Puedo aplaudir? ¿Algo más que quisieran agregar? Pues yo no, yo soy muy servido por todo esto y muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a Francisco Saravia, muchas gracias Francisco, a Roberto Meléndez, muchas gracias, a Urbano Barrera, muchas gracias, a Eduardo Camacho, que no se animó a conversar, pero que entre líneas nos estaba perfilando también algunos datos bastante interesantes sobre esta labor, y agradecerles por esta conversación, ¿no?, que les va a ser de bastante utilidad a quienes estén formando en el periodismo. Un paréntesis otra vez. ¿Por qué Paco Saravia es tan buen periodista? Su tío abuelo, el legendario aviador, es su pariente de Paco Saravia, por eso vuela tanto el señor. Por eso es tan Diré excelente. que a mí me creció el interés por estudiar periodismo porque yo desde la primaria acompañaba a un tío a Culiacán, que bueno, él estaba en la Liga 23 de septiembre y a mí me tocó ver enfrentamientos muy fuertes, ¿no?, en esa época de la Guerra Sucia en Sinaloa, y creo que eso fue lo que me obligó a mí a incursionar en el periodismo por aquello que hice urbano, ¿no?, de poder cambiar las cosas, de poder poner la justicia como una oferta para los que no tienen voz, pues. Y creo que eso fue lo que me impulsó a mí. Sí. Así es. Un paréntesis, a ver. Otro paréntesis. Otro paréntesis. Yo cuando empecé a interesarme en el periodismo, pensaba que el periodismo era impunidad. Porque en ese tiempo el periodismo era impunidad. Y entonces uno pensaba que al llegar a ser periodista se podía meter en paso de la reforma en sentido contrario, ir a todos los cócteles gratis, conseguir todos los boletos para los conciertos, para los viajes, para todo eso. Pero cuando uno llega a donde está la injusticia social, se da cuenta de que debe trabajar por los similares, ¿no? Por los similares, y entonces le cambia a uno la vida, le cambia a uno el panorama, y es cuando tal vez el periodismo se convierte en una adicción que a veces nos damos el lujo todos los periodistas de disfrutar las mieles, pero también disfrutamos los sinsabores, y aquí estamos. Empezamos por un ratito, y en el caso de Bobby, que es el decano de la fuente del periodismo, un maestro del periodismo, que ha impulsado a mucha gente, nos ha impulsado a muchos compañeros, nos ha formado a muchos. Él sabe por qué lleva décadas en el periodismo, Paco sabe por qué lleva muchas décadas en el periodismo, el Lalo, muchos otros compañeros que han caído. En mi caso, sabemos realmente por qué estamos en el periodismo, y hay una frase muy buena que dice Bobby: cuando uno huele la tinta, jamás lo vuelve a olvidar, ¿no? Cuando uno escribe, cuando uno defiende una causa, ya no lo vuelve a olvidar. Pero además ha sido muy interesante, a mí me ha parecido muy reiterativo esto que menciona don Bobby a propósito de las condiciones del periodismo. Dice él que para poder entender el periodismo y la profesión del periodista tienes que verla como un apostolado. Es una voluntad, es una forma muy desinteresada de poder ejercer influencia en la toma de decisiones, porque finalmente quienes están detrás, los que no tienen voz, son esos los que nosotros representamos. Por eso me ha parecido muy interesante que en algunos foros ha sido muy reiterativo en eso de que el periodismo, más que una profesión, es un apostolado. Y eso es lo que hemos aprendido. Y atrás de un atropellado hay una historia. Atrás de un ejecutado hay una historia. Hay una verdad que nunca se sabe porque nunca vamos más allá. Damos nada más. Ejecutaron a 20. Pero ahí hay 20 historias diferentes
y 20 motivos diferentes por los que se metieron a eso. Entonces, como dice Barrera, hay que transmitírselos. Y la fuente policíaca es muy generosa en eso. Lamentablemente, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con estas experiencias, frases que seguramente nos van a ayudar a quienes estamos aprendiendo en estos temas del periodismo a seguir adelante. La Escuela de Periodismo, Comunicación y Ciencias Sociales Ryszard Kapuscinski les agradece su atención.